Bienvenidos al episodio Plus número 4, recopilando todos los podcasts que hemos hecho desde el 1% hasta el 20%. Hemos querido cerrar en el 20% para que sea como un número cuadrado y luego cuando lleguemos al 40 o al 50 volver a hacer otra vez esta recopilación. ¿Qué buscamos con esto? Lo que queremos es que de una mirada podáis realmente hemos seleccionado como el mejor canal, o sea, la mejor entrevista o el mejor podcast de cada canal, pero realmente es como elegir entre papá y mamá, porque hay muchos podcasts que son muy buenos, que hemos analizado muchísimos episodios de cada canal, entonces es un poco difícil quedarse solamente con uno. Vamos a ver cuántos canales hemos visto cada uno, vamos a ver con qué frecuencia hemos escuchado esos canales y vamos a decir, lo que decía ella, es como de ese canal en concreto solamente vamos a nombrar uno o a lo mejor varios, depende, ¿vale? Del canal. Pero digamos como que el que más nos recuerda a ese canal o el que más nos señaló, el que más nos marcó. O el primero que se nos viene a la mente, que al final es como un poco el que más nos llamó la atención, lo que más así es más llamativo. Y os aseguro que hay muchos, así que vamos a hacerlo rapidito. Solamente, y ya cerramos la presentación, recordamos, estamos a 15 de febrero, ayer fue 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y como ya sabéis, somos pareja. Y aquí tenéis varias cosas, como la planta esta adquisición nueva de regalo y los cuernos estos que salen en la piedras, es la plata. Y a ver si se ve la platanera. La platanera, aquí la tenéis, o la platanera, que le falta nada para enchufar la luz. En fin, y fuimos, pues, como ya es costumbre y seguramente lo mantengamos, ir al, ¿cómo se llama? Al vivero. Al vivero de... El vivero, sí. Al vivero de planta. Y bueno, el setup repite como segunda vez ya. Sí. Nos está gustando bastante. Se lo estaba diciendo yo a José antes, que me gusta grabar aquí porque es todo muy amplio. Cuando grabamos arriba en el estudio trastero está como todo muy medido y me empieza a agobiar, y aquí está tan relajado, tan ancho. Veremos. Ya lo dijimos la otra vez que estuvimos aquí, nos gusta mucho, pero sí que es verdad que miraremos a ver los asientos, porque estos asientos tampoco son muy de esto. Pero bueno, seguramente cuando acabe el año haremos Topcast 2.0 y digamos que haremos como un cambios o demás. Ya hemos ido haciendo cambios, miniaturas y manera de trabajar, pero seguramente en lo que es el setup también cambiaremos algo seguro. Y tiene todas las papeletas venirse para acá, autores. Bueno, así vamos un poco a grano. Vamos a ir intercalando, sí. ¿vale? Decimos primeramente cada uno su resumen de sus podcasts y luego entramos a cada podcast. Vale, ¿hacemos de el más escuchado al menos? Sí, vamos a hacerlo con esa frecuencia, ¿vale? Del que podcast que más hemos escuchado al que menos. Realmente, o sea, YouTube friendly debería ser al revés, rollo. Te dejo el que más he escuchado para el final de este vídeo. Quédate hasta el final para saber cuál crees que es el podcast que he escuchado más de 15 episodios. Mira, sinceramente el otro día lo estuve pensando y esos engagement o esas cosas que hace la gente, esos ganchos, muy bien, esos coloridos, esas, ¿sabes? Esas cosas, nosotros no somos para nada eso. Ya. O sea, nosotros si nos escuchas es porque te apetece relajarte, quiero decir, y pasar un rato largo escuchándonos a nosotros. Reírte. Es decir, no somos entretenimiento como tal. Entonces, nosotros no vamos a aportar dopamina al mundo, ¿vale? Parece bien. Simplemente vamos a aportar seriedad, información y valor, y ya está. Pero no, nada de... Espérate hasta el final, porque... Bueno, si hacemos en algún momento un canal de vlogs, porque nos vamos a viajar por el mundo o algo así, yo creo que podemos estudiar eso. Pero realmente ni vamos a poner fuegos y cosas y letreros y ¡pum! Explosiones, ¿sabes? No somos de esos. Entonces, ya, quien nos escucha porque quiera, tranquilo y para interesarse por nosotras de lo que decimos. Me parece bien. Así que eso. Bueno, pues dices tú si quieres. Mismo, vale. Empiezo yo con... Voy a hacer breve resumen rápido, hace José el breve resumen rápido y luego vamos a un poco entrar en cada uno de los canales, ¿vale? Entonces, yo realmente he escuchado más canales,
pero por compensar un poco, porque en el cómputo total yo he escuchado he escuchado 20 canales distintos con sus podcasts correspondientes. Vale, eso lo podemos hacer los dos. Tú has escuchado 20 canales anecdotales, yo he escuchado un total de canales 17. Claro. 17 Yo he escuchado 20, tú has escuchado 15. Lo que pasa es que como entre mis 20 y tus 15 hay muchos canales que escuchamos los dos, pues hemos decidido que haga algunos José de los que hago yo y así pues que se compensaran un poco las actividades. Eso yo lo estoy viendo en cámara, pero estoy en casa, ¿vale? Entonces, luego iré alpargatas, creo que sí que sale. Bueno, te corrijo, ¿vale? ¿No era así? Y yo he escuchado un total de 20, en los cuales Andrea también ha escuchado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De mis 20, 11 ha escuchado Andrea también. Es decir, el total no son 20 exactos, serán 20 y pico seguramente. ¿Vale? Vale. Es decir, Andrea también ha escuchado alguna vez Marc Vidal, pero lo voy a analizar yo. Andrea también ha escuchado Saber Comunicar y yo también y Andrea también y lo va a analizar ella. Es decir, hay canales que algunas semanas he escuchado yo y otras semanas las ha escuchado ella. ¿Qué pasa? Al final nos hemos repartido un poco, ¿vale? Algunos son solamente míos, por ejemplo, Juan Ramón Rayo solo lo he escuchado yo, The Wild Project solo yo, pero por ejemplo tengo un plan, sí, lo he escuchado yo y ella, con más frecuencia ella, pero yo me la ha dejado a mí porque ya tenía más cantidad de canales. Entonces, no vamos a entrar tampoco al detalle, pero de mis 20, 11 nos ha escuchado ella y yo pues el restante. Entonces, más o menos, hemos llegado al total de ella 20, ¿no? Bueno, 18. Vale, 18. Ella al final analiza 18, cediéndome a algunos, porque evidentemente yo escucho menos canales, y yo con los que ella me ha cedido serían 15 reales más 17. Sí. Yo he llegado a la conclusión de que somos dos personas distintas porque José es muy fiel a un canal y tiene cantidades muy elevadas de un poquito menos de canales, y yo tengo muchos canales en los que solo he analizado un episodio. No significa que solo hayamos escuchado un episodio. Tú eres picaflor y yo soy fiel. Vale, pues solo los podcasts. Vamos a solo los podcasts, por favor. Vamos al grano. Mi podcast top por excelencia. ¿Sí más has escuchado? Si nos habéis estado escuchando durante toda esa temporada, la temporada que llevamos, es obviamente Spicy Fortuna. De Spicy Fortuna llevo escuchándolo 1.000.000 de años. Desde que empezaron, yo creo que no me he dejado ni un episodio por escuchar. No voy a meter... Esta parte de la lápida, ¿eh? Sí. Vale, de Spicy Fortuna he escuchado 12 episodios, o sea, he analizado 12 episodios y luego hice un top 5 analizando episodios pasados. Luego, de Diario de un CEO, he analizado 10 episodios distintos. De Zen Labs, que es un canal, bueno, no entro, da igual, de Zen Labs, del NZZ, 9 episodios. De La Fórmula del Éxito, 6. De Marketing Sin Filtro, 6 también. De New Project, he analizado 2 como tal y luego hice un top 4, haciendo un total de 6 también. Y luego ya bajé la cifra de Fermiralles, he analizado 3. De Monse Despedosa, 3. De Uribais, 2. Media Power, 2 también. Madrid Economic Forum, también escuché 2. Y luego pasamos a los de un canal, un vídeo analizado únicamente, que es Chris Williamson con Modern Wisdom, Cuéntanos tu éxito, Javi Linares, Eric Ponce, Libertad Inmobiliaria, Fernando Díaz Villanueva y Rompiendo el Mercado. Cantidad grande. Tela. Muy bien. Y yo, en este caso, empezó mi ranking, ¿vale? Con el canal que más he escuchado a lo largo de toda esta temporada, desde el 1% hasta el 20%, es Red Bull Podcast con 12 episodios analizados. Luego sigo con Juan Ramón Rayo, y aquí hay un matiz, porque me pone, claro, lo estuvimos mirando el otro día y son 9 veces que lo he traído al canal. Pero cada una de esas 9 veces lo he traído con 5 vídeos. O 4. Entonces, sí, realmente serían 9 por 5, serían 45 vídeos de este hombre analizados. Que realmente son más.
Seguramente serán más porque no los he traído a analizar, pero bueno. Sigo, en el top 3 está Worldcast con 9. En top 4 está Inteligencia Artificial con Leon Hernández, con un total de vídeos analizados de 7. Luego seguimos con The Wild Project, 7 también. Wall Street Wolverine, 6 episodios. La Factoría de J también, con 6 episodios analizados. Sigo con Búscate la Vida, BLV, de José Guías y Eric Ponce, con 5 episodios analizados. Desayuno Royal, Álvaro 845, ni todavía no amigo, 5 también. Tengo un plan, 4 episodios analizados. Marc Vidal, 3. Y a partir de aquí, todos un único vídeo, que es con el canal Invertir para Conseguir, a la de 3, Nilo Ojeda, Canal del Coronel, Bitey Byte y Nate Gentile. Así que ese es mi top. Con un total Eso te iba a de preguntar. podcasts analizados de 79 vídeos. Entre comillas, porque ya sabéis que son 79 veces o 79 que he traído a analizar aquí, ¿vale? Porque, ¿cómo se llama? Juan Damón Rayo se me despunta. Sí. Entonces eso lo obviamos porque si no sería una barbaridad de diferencia entre tú y yo. Claro. Porque sería irme a Claro. China. Yo tengo menos canales porque tengo 18 canales, pero son 73 vídeos analizados. De lo que voy a traer aquí, claro. Que realmente aquí no se están teniendo en cuenta en los tuyos de Tengo un Plan, no se está teniendo en cuenta los míos. O sea, realmente que son muchísimos vídeos. Claro. Hemos analizado muchísimos vídeos. Estuvimos haciendo trabajo de chinos toda la tarde, poniéndonos todos nuestros teasers, riéndonos de lo mal que se veían los vídeos, de lo mal que se escuchaban al principio, de lo bien que se escuchaban después, De los cambios. de los cambios con el procesamiento de la voz con la IA, en fin. Pasamos, si quieres, a analizar directamente. Vamos a batería, uno tú, uno yo. Vale. Algo así general. Sí. No hace falta ni hablar sobre el vídeo. No, de anuncio que va. Algo que Que ayuda a ubicar a la gente, pues si no lo ha visto y punto. Vale. Pues entonces, empiezo con Spicy Fortuna. Y el vídeo que me quedo, realmente son 2. Uno es en el episodio 110 de ellos. El nuestro no me lo he apuntado porque no me acuerdo en qué porcentaje nuestro analizamos este vídeo. Es relativamente reciente y es de todas las cuestiones de Merifactu, de la normativa de Merifactu aquí en España, que lo analizó Marc Burgell. Y bueno, pues hablan de marketing, negocios, cómo funcionan las oportunidades, hablan del GTA 6, hablan de la salida a bolsa del Cádiz. Y luego también me he anotado nuestro top 5 porque son los podcasts realmente que a mí realmente me marcaron, que hicimos un análisis de ellos y ese está en nuestro episodio 5%. Perfecto. Vale, yo sigo también, bueno, empiezo realmente con mi top 1 que es más visto, que es Red Pill Podcast. Y yo traigo el episodio que analicé el 20%. O sea, justo el penúltimo, antepenúltimo que hemos hecho, porque vamos por el 22%. Entonces, mi 20% fue feminismo, patriarcado y polarización social, que además lo dije del teaser, es el mejor debate hasta la fecha con 4 integrantes, 2 zurdos y 2 diestros. Bueno, 2 de pensamientos un poco más conservadores, ¿vale? Y son 4 chavales y J como moderador. Y fue un ejemplo de seriedad y de saber estar y de argumentar cosas que me pareció espectacular. Ahora bien, si tuviera que hacer a posteriori, el de Rubén Gisbert y Rubén 100, para mí incluso le gana a este. Ostras. ¿Vale? Porque estaba Rubén 100 también en este cuadro. Pero en fin, este es el que más me marcó, aunque como todos, pues hay tantísimos, escucho a tantísimos, que me quedaría con todos, pero este en general hace lo que más me gusta. Así que continúo. Vale, continúo con Diario de un Feo, como decía al principio. Diario de un Feo me he quedado con 2, insisto, todos son buenos, pero me he quedado con 2 que realmente fueron muy heavies, que fue, obviamente, Tony Robbins, que se lo analizamos también en el 20%, hace 2 semanas y media, 3 semanas. Y luego Matthew McConaughey, el actor protagonista de Interstellar. Que ese es de los primeros. Ese es de los... Bueno, está en el 9%. Ah, no, bien. En el 9% hablamos de Matthew McConaughey. Así que también súper guays y súper interesantes los dos. Vale, yo continúo con Juan Ramón Rayo, como ya os he dicho. También tengo que decir que empecé... Es que con Juan Ramón Rayo tengo como
una historia que contar, y es que yo empecé muy fuerte, porque lo escuchaba todos los días y al final dije, voy a traer a analizarlo. Entonces lo traía todas las semanas. Entonces, desde a lo mejor el 10 o 12% dije, para, o 9, incluso antes del 10, dije, para, porque es que siempre lo traes. Y tampoco quería que se convirtiera como en siempre. Yo lo que quiero traer es como los mejores de la semana, pero no quiero que sea siempre uno, obligatorio. Lo que pasa que es que este hombre trae tantas cosas buenas que era obligatorio. Entonces lo dejé para ahí oculto, ¿vale? Y para escucharlo yo y ya está. La cosa es que yo me quedo solamente con uno que me recordó a todo lo que es Juan Ramón Rayo, al asteroide de oro y el verdadero valor del dinero, ¿vale? Es un episodio en el que creo que fue un miércoles de hace la tira de tiempo, porque esto es el 3% nuestro. Y nada, hablaba que había un meteorito que habían descubierto que portaba oro y que a lo mejor podían llegar a tener una órbita para poder coger el oro y que seríamos todos ricos. Pero en el vídeo muestra como que es imposible que todos seamos ricos, porque si hubiera tan cantidad de oro en el planeta, el oro valdría cero y se usaría para tuberías, no para lo que es ahora. Pero en fin, me quedo con todos. O sea, lo tengo aquí apuntado todos que son la leche. Sí, La leche. obvio. Así que seguimos. Vale. Continúo con Zen Labs, que es el podcast de René Zeta. No, Zen Labs no, Zen Talks. Zen Labs es como la empresa grande. Y luego tiene Zen Talks, Zen... Tiro de las pastillas ahora te tiro. Ah, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, todo el proyecto que haga, pues... ¿Cómo se llama la de los suplementos? No me acuerdo. Bueno, René ZZ. Y tengo un poquitín de anécdota porque es una persona que lo dije en la presentación del canal por primera vez, no lo había escuchado en la vida. Me salió un vídeo de él, lo escuché, le di la oportunidad, me flipó. Y ya veis al principio que he dicho que he escuchado un total de 9 episodios en cosa de 3 O meses. sea, que a lo mejor íbamos 10% y no había escuchado a ninguno y de repente se escuchó prácticamente toda la semana. Claro, y prácticamente todas las semanas había algo de René ZZ. Entonces, me he quedado con 2. Uno de Carlos Blanco, que analicé en el 17%, que era un chico que es filósofo, científico, experto en astrología, habla de Dios, habla del misterio de existir, espectacular. Un todólogo. Sí, todólogo, total. Y luego el Aitami, que eso me lo recordó José porque es el científico que hablaba de qué está hecho el sol, de todo ese tipo de cuestiones, súper chulo, súper visual también. Y ese lo analizamos en el 16. Vale, yo continúo con Worldcast y el que me quedo es el que analizamos el 3%, o sea, hace un montón, y fue porque fue 2 chicos que fueron a hablar sobre el 11M, la narrativa oficial y el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque Pedro Borbón, que es el propietario de este canal de Worldcast, le da la oportunidad a gente que incluso no está dentro de lo que es oficial o no es... simplemente vienen a dar su opinión y sus argumentos. Y esta gente vino a hablar del 11M con bastantes argumentos y bastantes telas que rompen por completo todo lo que nos han dicho. Y aquí tengo apuntado que en este canal, aparte del 3%, me quedo con el del 5% que hicimos nosotros, que es con mis queridos conspiranoicos. Así que en este canal vienen más a menudo y la verdad que es muy interesante. Y así hablando ahora, sin apuntármelo, me acuerdo también que vino una persona a hablar sobre el mar, sobre la cantidad de animales que hay en el mar, la defensa del mar. O sea, son cosas que me van viniendo a la mente. El hacker también. Hay muchos. Continúa. Sí. Vale, pues continúo con la fórmula del éxito de Urizabat. Y aquí tengo 2. Uno que fue el de Endica Montiel hablando sobre la salud, que fue espectacular. En el 6% lo analizamos. Y luego he traído también uno que hicimos en conjunto, que era la primera vez que lo hacíamos y creo que no lo hemos vuelto a hacer. No. El traer analizado un podcast en conjunto, ¿El medieval? que es el de la Edad Media, correcto, con Miguel el Escocés. Sí, con las teorías estas de las catapultas y las... Explicando todo, correcto. Y ese lo trajimos analizado en el 17%. Vale. Yo estoy en mi top 4 ya de menos escuchado, voy de más a menos, igual que ella. Y ahora le toca a IA, Inteligencia Artificial, con John Hernández. Y traigo, en especial, ¿vale? Lo que él hace y lo que yo he traído normalmente han sido como noticias diarias, igual que Juan Ramón Rayo, pero en este caso de Inteligencia Artificial. Y me quedo, pues, por decir algo, que estuvo también interesante, en el 10% Sora, GPT-4 Turbo, y el futuro de la creación con IA. Es como
ahora lo hablas y parece que hayan pasado 4 años, porque dices, guau, GPT-4 Turbo, Sora, Ya vamos por Sora, punto. claro, en plan, simplemente por nombrarlo y por decir un episodio, pero claro, me pasó lo mismo con Juan Ramón Rayo. Le di demasiado bombo todas las semanas hasta que dije, oye, Juan Ramón Rayo se está convirtiendo en sí o sí un indispensable y tampoco quería eso. Inteligencia artificial, todas las semanas hay noticias, pero tampoco quería eso que todas las semanas tengan que traerlo. Así que me estoy esperando a cosas gordas de verdad, o cosas de verdad importantes, para traerla más adelante, porque creo que hace como 9 episodios que no lo traigo. Inteligencia artificial. Sí. Así que eso, nosotros seguimos utilizándola y seguimos esperando o pensando cómo implementarla en el presente y en el directo, con un holograma aquí al lado nuestro o lo que sea. Pero bueno, eso llegará, ¿vale? Llegará y esa es nuestra meta. Vale, pues yo continúo con Marketing Sin Filtro, que me ha pasado un poco como a ti con inteligencia artificial, que digamos que vamos por temporadas, ¿no? Entonces, a mí al principio Marketing Sin Filtro me gustaba mucho y lo escuchaba un montón, traía bastantes podcasts analizados. Luego sí que es cierto, pues que por lo que sea, a lo mejor no me ha llamado tantísimo la atención o no ha sido tan rompedor como para traerlo analizado en el podcast. Sí que sigo obviamente escuchándolas, pero me he dado cuenta haciendo el análisis la recopilación de todos, que llevaba ya bastante tiempo sin traerlas analizadas a Marjorie y a Daniela. Entonces, me quedo con el episodio, con la entrevista a Jorge Ferreiro, que era, lo hicimos en el episodio 2% nuestro, o sea, súper al principio, y hablaba sobre cómo es fundar una startup en Silicon Valley. Mejor. Súper chulo. Digo, Jorge Ferreiro, un gallego, súper guay y súper dinámico también, así que pues Vale, yo continúo con el que si contáramos las horas de escucha que he tenido de su canal, no se acercaría ni el ninguno mío ni ninguno suyo, de Wild Project, ¿vale? Porque este hombre, como he dicho antes, de Wild Project son 7 vídeos, ¿vale? Los que ha analizado, pero cada vídeo de este hombre, aparte de que es buenísimo porque trae gente buenísima, es referente en España, pero aparte de eso es que son tertulias o podcast de 4 horas. Entonces yo me la gozo. El ChatGPT, cuando tiene que analizar todo lo que le paso, no se lo goza. Y a Andrea le da igual, la verdad. No es que no se lo goce, te he sido. Yo le decía a José que no he escuchado en mi vida una entrevista entera de Warren. He escuchado fragmentos, he escuchado uno contigo a trocitos. Pues lleva 360, creo ya. Sí, Podcast. Pero Puedes haberte escuchado uno. Pero no sé por qué realmente, porque no es que tenga nada, obviamente nada en contra, ni por supuesto pienso que sea bueno, es muy bueno, pero no sé, no me acaba de llamar, no sé. Bueno, yo me quiero poner The Wild Project, el que hicimos con Iván Martín, Tradiciones Programadas y Mitos del Imperio Romano. Ese podcast de 4 horas que fue, vamos, o sea, cafetero como dice en ese momento. Sí. Y este estaba en el 10% nuestro. Aunque también tengo que hacer una mención honorífica al secuestro que al hombre este que estuvo 299 días o una cosa así, a Maduro, ¿vale? Cuando pasó lo de Maduro y tal, tenemos aquí a un intruso. Y claro, como también pasó lo de Maduro, también vinieron a investigar todo el tema, a explicar un poco cómo fue la operación. Y el de asesinos en serie de Halloween, que ese podcast también me gustó mucho. Y yo rajé la performance, que se descojonó Andrea, tiré el micrófono a la mierda, todo a tomar por saco. Como puede hacer Luffy en un momento, todo a la mierda y ya está. Tú siéntate ahí, va. Así de eso. Quédate ahí, aquí cómo me busca. Vale, pues continúo con Nude Project, que no los he traído más analizados porque han dejado de subir podcast. Están en un millón de cosas porque la empresa de ropa les va como un tiro. Entonces, lo que son los podcasts los han dejado más de lado. Pero me quedo con uno que subieron hace relativamente poco, que es con Marian Rojas Esdapé, con la psiquiatra, que fue muy bueno, fue muy distinto porque además fue una terapia a ellos, en directo. Y ese lo analizamos en el 11%. Y además también, como decía al principio en el resumen de todo, hice el top 4. En el episodio 3% nuestro, hice el top 4 de Nude Project. Ahí hablábamos de Alex Roca, de Yaiza Canosa, de Iman Gadji, de... no me acuerdo. Hacen pocos, pero de mucha calidad. Tony Segarra, Hacen pocos, pero son como invitados de muy top.
Así que también muy guay. Y por favor, Video Project, no creo que los veáis, pero si los estáis viendo, haced más podcast, por favor. Sigo yo con mi top 6, Wall Street Wolverine. Es una cosa que tengo que decir a mí, es que es el primer episodio analizado de todo Topcast mío. Y bueno, nuestro, porque empecé yo y él fue el primero, ¿vale? Y es alguien, Víctor, al que le tenemos mucho respeto y mucho cariño. Pues vamos, lo hemos conocido un par de veces, lo hemos visto y la verdad que nos ha tratado como una persona más, que es al final lo que queremos, lo que quiere la gente. Sí. Lo que pasa que como a veces idealizas a la gente que ves y luego te llevas chascos, con él no fue así y la verdad que me alegré mucho porque es un tío de la hostia. En fin, me quedo con un episodio nuestro del 14% que hicimos de historia de España y el imperio de la batalla cultural, ¿vale? La verdad que este fue brutal porque rompe con los esquemas. Bueno, este con el que viene luego mío, rompe con todos los esquemas de, digamos, que los españoles fuesen robamos el dinero, la guerra civil que tuvimos aquí en España, cómo fue realmente y cómo nos cuentan qué es. En fin, todo eso y la verdad que fue brutal. Vale, pues yo continúo también con Fer Miralles, que también... A la mierda, güey. ¿Cómo guía? Fer Miralles creó su canal, su podcast, mientras nosotros, a mediados de esta primera temporada de Oesta, entonces no me lo podía perder y traigo analizado su primer episodio del canal, llevará unos 10 o una cosa así, y fue justo con el asesinato de Charlie Kirk y lo analizó con Jordi Segués y Euge Oller. Hicieron un análisis de los efectos a niveles de la comunicación, de cómo afectó en todos los sectores, y ese lo trajimos en el 9% y fue muy, muy top. ¿Ves? Yo, por ejemplo, de ese canal también he analizado alguno y solo uno en concreto, y es del abogado este que está con EUGS, con Mark, ¿vale? Sergio. Sí, algo así se llamaba. Sergio y era de Bitcoin, pero como Andrea ha analizado más, yo le he cedido ese podcast para que lo diga hoy aquí. Vale, ocurre lo mismo con Exacto. Y yo, por ejemplo, tengo un plan también. Voy con mi séptima posición y es La Factoría. Y me quedo con el 4% nuestro que hicimos con Fernando Paz y la verdad sobre la guerra civil. He aquí, a colación con lo que estaba diciendo antes, un poco la mezcla entre el de Wall Street Wolverine y La Factoría, estos dos, en cuanto a la verdad de la guerra civil española y de lo que pasó con Cristóbal Colón y todo el tema de las Américas, pues la historia real que no nos cuentan y no nos quieren contar. Pues estos dos podcasts, uno es nuestro, el que analicé en el 14 de Wall Street Wolverine, y en La Factoría el 4% son esos dos los pilares para saber la real historia, la realidad de la historia que vivimos en España hace tantísimos años. Sí. Continúo con una mujer que ha sido una total revelación en absoluto, Montse Despedosa. La conocí en un canal que voy a hablar a continuación un poquitín más adelante con Javier Linares. Y a raíz de aquella entrevista empecé a escucharla en su canal personal. Ella es exbanquera, habla sobre la concesión de hipotecas, truquitos a la hora de financiarte, etc. Y justo hice un especial vivienda con 3 episodios de ella. Y realmente os animo a que vayáis a ver los 3, porque fueron muy guays desde 3 perspectivas distintas, que fueron casadoras, una persona súper inmobiliaria y una promotora inmobiliaria de una constructora. Eso lo analizamos en el 14% y pues me gustó porque fueron 3 perspectivas que no se suelen escuchar en entrevistas. Suele ser el típico inversor inmobiliario, entonces me gustaron mucho estos 3 puntos de vista. Vale, continúo yo con Busca de la Vida, BLV, como he dicho antes, de José Elías y Eric Ponce, y me quedo con nuestro episodio 11%, que analicé y desvirgaron ellos, analicé el desvirgue de ellos, con el CEO de Infoyox, ¿vale? Juan Sureda, y el futuro del empleo y demás. Pero también me tengo aquí que nombrar a el episodio que hicieron con Alex Teixidó, que hablaron sobre sexo, pero de manera libre, ¿vale? En nuestro 16% y Tony Nadal en el 20% justo con Sony, ¿cómo se llama? El
el que tú has dicho, el diario de un CEO, Antonio López, pues en ese mismo episodio analizó ella a Antonio López y yo a Tony Nadal, ¿sí? En BDV. Cierto. Vale. Continúo con Uribais. Seguimos en la fiebre de la vivienda. Uribais también es un canal especializado en vivienda. Y en concreto me quedo con un vídeo que analicé hace relativamente poco, en el 18%. Casa 47, alquiler público y el problema estructural de la vivienda. Era una empresa pública que quiere gestionar alquileres y subvencionar alquileres públicos haciendo una rebaja del 60% en el precio del alquiler. Muy interesante también, para que lo vayáis a ver. Vale, continúo yo con, y me lo he puesto aquí en grande, un error del copón. Error del copón. ¿Por qué? Estoy hablando de Desayuno Royal, de mi todavía un amigo Álvaro845, que he traído para recordar el episodio de Trump, de Groenlandia y del nuevo orden geopolítico y de toda la geopolítica que me encanta. ¿El error cuál es? Que ese episodio es del 21%. ¿Vale? Me lo he apuntado aquí, no pasa nada. Bueno. No pasa nada, lo he puesto, pero es que es algo que me puede, la geopolítica me encanta, ¿vale? Pero traigo más episodios, por ejemplo, MicroStrategy lo hicimos en el 18% y analiza la empresa, comprar y comprar y comprar y comprar Bitcoin y comprar y comprar. Y también, por ejemplo, en nuestro 10% trajo la empresa Lego, la historia de la empresa Lego. Entonces, me he puesto aquí un error, pero este es que la geopolítica a mí me encanta y más si lo explica este hombre. Sí, vale. Continúo con Media Power, el podcast de Jaime Cabezas. Realmente él tiene una agencia de marketing digital y tiene un podcast relacionado con el tema, pero realmente se ha enfocado él en empresa, liderazgo, también dos toques de marketing y comunicación. Y en concreto me quedo con un podcast, he escuchado varios de él, pero me quedo con uno que trajimos en el episodio 12%, que es con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que mostraba una cara distinta de el presidente del partido, pero sí que es cierto que ahí yo estuve como un poco más plana y más neutra y José metió bastante caña en nuestro análisis. Recuerdo que fue en el 12%. Vale mucho la pena ir a ver por lo menos ese fragmento. Claro, porque tú traías lo que decía Feijóo, cada tu opinión, tú traías lo que Yo no lo escuché de manera crítica. Claro, y yo cuando me lo dijiste dije, se me enervaba la sangre, me hervía la sangre, porque es como lo de siempre, lo que decimos siempre y lo que todo el mundo debéis saber, que da igual el color, todos son la misma mierda. Sí. Entonces, este hombre estaba diciendo que si él estuviera haría no sé qué, haría no sé cuánto. Una mierda, ¿vale? Y así es la vida. Vale, continuamos. Top 10, vamos por top 10. Daros cuenta que ya vas a la frecuencia de cantidad de vídeos. Entonces, no es que, por ejemplo, a Andrea le encante el de Feijóo, sino que de ese podcast en concreto que ha escuchado, a lo mejor ha escuchado 3 vídeos solo. Y uno de ellos es Feijóo y otros son un poco más flojos. Entonces ha elegido eso. Por eso que ahora, pero sin más, es nuestro preferido, pero de los preferidos que hemos analizado. Para que lo sepáis. ¿Vale? Estoy en top 10 yo ya y tengo un plan. Este es una cesión también de Andrea, porque Andrea ha escuchado más cantidad de vídeos de Tengo un plan. Yo he escuchado 6 y tú creo que 9 o 8 o una vez así, pero me lo ha cedido porque evidentemente yo he escuchado menos canales, pero más igual de podcast, ¿vale? Entonces, yo me quedo con el 17%, hace poquito también, astrología evolutiva y patrones de la vida. Vinieron a hablar de la astrología y demás, que es algo que de primeras a mí, yo soy muy escéptico, pero me gustó mucho porque hacía como el análisis terapéutico. Por la parte de el ayudarte a entender y a entender a la gente, a entenderte a ti y a los demás. ¿Qué tipo de persona eres? Exacto, entonces me gustó por ahí, por entenderte a uno mismo y por entender a la gente cómo hablar ni cómo tratar. Muy guay. Por eso. Muy guay. Vale, pues Top 11 no es un podcast como tal, pero es el canal de el foro de economía Andorra Economic Forum. Traje 2 entrevistas en concreto, fueron la ponencia, mejor dicho, de Marta Mancilla y de su marido también, que es Danilo Domínguez. Los trajimos en el 13% y ambos fueron súper guays. Solo he analizado 2. Me había apuntado Danilo con mención a Marta, pero realmente son los 2. Los traje analizados uno detrás de otro. Pareja. Sí. Y Marta habló más desde el punto de vista pues, del desarrollo personal, de cómo reinventarse, superar problemas y demás. Y Danilo sí que fue un poco más técnico, enfocado un poquitín al principio en su historia
y porque él, si no me equivoco, es cubano, se fue a Miami, Sí. y entonces él está haciendo todo el tema de la construcción modular de vivienda. Hace la vivienda en un tres y no res, que se dice en valenciano. Entonces también es súper interesante y muy técnico, pero realmente la lástima es que son ponencias de 25 minutos, media horita. No da tiempo a mucho, pero él sí que sé que ha hecho alguna entrevista y es una persona muy interesante. Al final de ese canal es donde pone las ponencias, donde Correcto. suben las ponencias de todo Andorra, de todo Andorra con el iPhone, no de todo Madrid con el iPhone. De todo, Madrid y Andorra. Madrid y Andorra. O sea, Madrid será el de Madrid y Andorra. No sé si tienen dos canales distintos, solo suben todo en el mismo. Al fin y al cabo, pues eso. Suben Una vez se realiza el evento, pues algunas, no todas, algunas las publican en el canal de YouTube. Así que también, si no puedes ir, pues hombre, por varios. Continúo yo con Marc Vidal y me quedo con el del 19% que hicimos hace nada también. De hecho, Marc Vidal está cogiendo ahora una importancia bastante grande tanto en él, digamos en sus podcasts diarios como en los míos, porque hace mucha actualidad y se le ocurra mucho y tiene un equipo muy grande detrás y es muy actual al momento que pasa y explica muy bien las cosas. Entonces, de hecho, tú vas a ir a verlo. Voy la semana que viene. El jueves viene Onda. Si alguien está viendo esto y es de por aquí, el jueves viene Marc Vidal a Onda. Las entradas están baratísimas. Y va a hacer allí una charla súper guay. Sí. Pues bueno, ahora están teniendo bastante importancia porque está haciendo muy buenos vídeos y de hecho hay veces que lo traemos, varias veces ya han sido, que ella trae un vídeo de una set de la semana y otro porque trae a lo mejor 4 en una semana y uno le pareció a ella espectacular y a mí otro también. Entonces yo me quedo con el de no es una crisis más, es una señal, que es básicamente que todo está a punto de explotar porque ve como las sociedades en diferentes países están como surgiendo como una rebelión. ¿Vale? Y está muy interesante ese podcast y es nuestro 19%, por claro, es para ya buscar los vídeos. Sí. Vale. Pues y entonces ahora empiezo ya con los podcasts que solo tengo uno analizado. Y el primero de ellos, realmente el primero, por poner el primero, pero bueno, es de Chris Williamson, se llama su canal Modern Wisdom. Es uno de los mejores top podcasts de Estados Unidos. Es de los mejores. También entrevistó a... No, a Matthew McConaughey en un set de rodaje. El setup es espectacular. Y Pero quiero recordar que solo trajiste uno solo he traído un... y hace bastante. Sí, fue en el episodio 5%. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo no me lo ha enseñado. Porque yo hace tiempo, cuando empecé a escuchar podcast en inglés, que dije, voy a empezar a escuchar podcast en inglés para hacerme el oído. Él y Diario de un CEO eran mis básicos. ¿Cómo se llamaba? ¿De Diario de un CEO? Steven Bartlett. Steven Bartlett. Steven Bartlett, que tiene también bastantes libros y es una persona espectacular. Pues en Chris Williamson hablamos de Alpha Schools, una empresa de Estados Unidos que está reinventando todo el sistema educativo basado en inteligencia artificial, adaptándose a los modelos de aprendizaje de los niños. Súper interesante y ojalá adaptable a ya no España, a Europa, porque se ve difícil. Bueno, yo sigo con mi top número 12, ya nos estamos acercando al final, y traigo un canal que se llama Invertir para conseguir. Y lo analicé en el 5% y solo analicé un vídeo de este canal. De momento lo tengo ahí, pero bueno. Y es básicamente que Carlos Galán, este chico con las gafitas y tal, que de hecho luego tú traes un podcast. Sí. Muy bien. Pues yo traje Invertir para conseguir, que es un canal de un podcast que lo trajeron entrevistándolo, ¿vale? Y cómo vivir de rentas inmobiliarias. Básicamente él se dedica un poco a lo que es eso, comprar, alquilar, comprar, vender y eso, todo el tema inmobiliaria. Y me pareció algo muy interesante en la vida de cómo él lo ha conseguido, qué ha hecho. Entonces lo analicé del 5%. Si queréis ir a ver el vídeo, buscar primero nuestro 5%, ir a la descripción y en la descripción Invertir para conseguir y le clicáis en el enlace. Sí, correcto. Vale, pues continúo con Cuéntanos tu éxito, el podcast que son un padre y un hijo, Javi López y Javier López. Y solo tengo un podcast analizado, he escuchado alguno más, pero es cierto, voy a ser 100% sincera y llana, es cierto que se me hace un poco pesado escucharlos. ¿Por qué? ¿Qué voz te irrita más? No es la voz. Vale, no es a mí me pasa en No, yo no es por la voz. Es porque al final el padre es un puto crack. Entonces, sabe mucho y habla un montón. Y cuando hacen entrevistas, habla más el padre que el entrevistado. Entonces,
Me genera fricción porque quiero escuchar lo que tiene que venir esa persona a contar. Está claro que desde el punto de vista del padre le va a hacer preguntas muy, muy al grano y le va a hacer preguntas que a lo mejor un entrevistador común no se las haría. Pero no solo le hace las preguntas de pregunta, más comentario, más opinión, más reflexión y ya sí eso era el entrevistado. No siempre, pero Eso les pasaba a BLV al principio. claro. Y justo Eric puso los puntos sobre las is un poco, Claro. que al final es su función. Entonces, estaría bien darle una crítica constructiva al hijo de este chipper, a Javi, y decirle eso, que intente poner los puntos sobre las is a su padre para... No, es su padre. Claro, bueno, padre. más razón, más confianza. Bueno, pues en fin, seguimos. Yo sigo mi top número 13 a la de 3. También a partir de ahora son todos un vídeo solo que he analizado. Pero este es especial. ¿Por qué? Porque conocí a una persona que me gustó mucho y a partir de ahí lo he escuchado diariamente o por lo menos semanalmente, y es José Luis Cava. Le hicieron una entrevista a José Luis Cava en el podcast A la de 3 y dije que este hombre, la de 3, lo siento si me estás escuchando, tampoco es algo malo, pero tu voz me irritaba. O sea, no me gustaba. Eso es lo que te he dicho antes, que depende de la voz del entrevistador o del entrevistado o de lo que sea que hay allí, me hace más gozo escucharlo o menos. Entonces, eso yo también, no sé si mi voz os gustará, pero también depende de las personas. Sí, porque a lo mejor le gusta a otra persona, pero a otra no le gusta. Así que eso. A la de 3, y lo analicé en el número 6%. 6%. Y conocí a José Luis Cabo. Interesante. Muy bien. Vale. Continúo con en el número 14 hablamos de el podcast de Javi Nivares y ahí fue donde yo descubrí a Montse Despedosa. ¿Vale? Y a raíz de esa entrevista me introduje en su canal y hablamos de ella en el episodio 11%. ¿Ves? A mí, Javi Linares, también he escuchado un podcast yo, sí, te lo analizar, pero no he analizado ninguno porque es que es una voz también que le... Claro, él es tan muy suave, es demasiado suave y demasiado blandito para mi gusto. Y para mí, fue el primero que escuché de Trade Republic, no sé qué, no sé cuánto, invierte, bolsa, tal, y fue cuando te dije lo de todo el mundo está como encabezonado que inviertas aquí por algo y luego descubrí por qué y demás, ¿vale? Pero no. Continúo yo con mi top 14, Nilo Gea, ¿vale? Que es un canal, creo que es secundario de él, que sale como un icono rojo. Lo analicé en el 8% nuestro y básicamente era un vídeo en el que salía con José Elías enseñándole todos sus setups de podcast, dónde graban uno, dónde graban otro, dónde van a hacer el siguiente podcast que si meta José, dónde graban MLV y todo eso. Pero aparte me quedé con una cosa porque fue un viaje que hizo Nilo Geda a Japón y trajo una idea de negocio y lo plasmaron al momento, esa idea de negocio, con José Elías y todos sus contactos para ver si era viable o no. Básicamente eran unos smoothies, como unos helados, que tú te lo hacías al momento y era fruta natural congelada con una especie de batidora. Ajá. Y básicamente un sitio donde tú te lo batías y te lo bebías. Muy bien. Esa era la idea. Así que me pareció súper interesante y lo traje. Sí. Pues estamos ya entrando en la recta final. Me quedan 4 por analizar, por repasar. Eric Ponce, en su canal personal, hizo una entrevista a Nayara Mas, que ahí fue donde la descubrimos y le dije a José, tienes que ir a escuchar a esta mujer porque te va a encantar de lo que viene a hablar. Ella es experta en hipotecas. Y lo hablamos en el episodio 12%. Muy bien, y luego, bueno, a raíz de todo eso, yo llamé para preguntar, me llamaron, bueno, envié un correo porque tú me lo dijiste, lo del broker inmobiliario, llamé con una chica y la verdad que conocimos a una mujer muy, muy encantadora que nos atendió genial y hablamos de ella en ese mismo porcentaje que hubo el siguiente. En el siguiente. Y perdón. Continúo yo con también la renta final ya, quedan 3, el Coronel, el canal del Coronel, lo analicé el número 13% nuestro. Y básicamente lo traje porque era como hicieron como una batalla, un diálogo, una guerrilla, una conversación, ¿vale? Porque había gente que tenía a lo mejor una posición contraria al otro, pero eran todos personas súper educadas y súper bien documentadas, y era sobre Bitcoin, dinero fiat y el control monetario. Que creo que estaba José Luis Cava también en ese debate, y era un debate a 3, una cosa así. Pero en nuestro 13%, el canal del Coronel, y a buscarlo y pinchar. Sí, vale.
Vale, pues entonces me quedan 3 por analizar a mí también. Libertad Inmobiliaria, como decíamos antes, con Carlos Galán. Hizo una entrevista a Luis Alberto Fabra en el episodio 18% nuestro. Y esta persona también, él era inversor y hablaba pues sobre cómo, pues trucos a la hora de invertir en vivienda, un poco su experiencia personal y demás. Y también fue súper interesante. Vale, yo entro ya en mi penúltimo y es Byte Byte, que es un canal que yo escucho mucho, lo que pasa que tiene como 3 canales, creo, Byte Byte directos y demás, Byte Byte noticias o algo así, pero yo me estoy refiriendo al que hace y como análisis de las cosas, de videojuegos, de tal. Él juega también a videojuegos, yo lo analicé en el 16% nuestro y hablaba sobre la crianza de los niños con los videojuegos y demás, y las nuevas tecnologías y todo eso. Entonces me parece súper interesante porque a futuro también queremos formar una familia y es interesante ir escuchando este tipo de... Total. Vale. Número 17 de 18, Fernando Díaz Villanova. Es un vídeo bastante improvisado, es un poco como los de José Luis Cava, en mitad de la calle. Y ahí estaba hablando del giro político de los jóvenes. Lo analizamos en el número 18% nuestro. En ese 18%, ya lo he repetido varias veces porque traje como 3 o 4 canales distintos. Me dio por innovar. Y como comentaba, hablaba sobre el giro político de los jóvenes, de por qué los jóvenes están votando a la derecha. ¿Por qué los jóvenes parece que vayan a votar a la derecha? ¿Por qué está habiendo tanto giro? Y él pues hacía un poco el análisis de ese péndulo que mencionamos muchas veces, de que todo lo que va viene y todo lo que viene va. Bueno, perdón, como decía, he ido a beber un poquito de agua. Ya el último no podía ni aguantarme. Neingentire, 17%, ¿vale? Y en nuestro 17%, y traje un análisis que hizo de un portátil secreto de Huawei, ¿vale? Con un chip que no existía y demás. Y básicamente lo que traje es cómo un país al que le bloquean un montón de accesos a cosas tecnológicas actuales en Estados Unidos son capaces de hacer sus propios chips, de cómo estar a la vanguardia o cerca de la vanguardia de todo este mundo tecnológico con tantas trabas. O sea, imagínate si no le pusieran trabas todo lo que pudieran hacer. Así que eso fue todos mis podcasts analizados. Y yo como último episodio analizado, Rompiendo el Mercado, un podcast que después de escuchar este vídeo he escuchado alguna entrevista más porque me ha gustado mucho. No recuerdo el nombre de la chica, de la host, no me lo he apuntado. Pero bueno, le hice una entrevista a José Muñoz, lo mismo que antes, también del sector de la vivienda. Y él pues hablaba también de... o sea, realmente este podcast fue muy chulo y me acuerdo porque lo dije, porque aprendí muchos conceptos distintos en este episodio, pues permutas, pases, todo este tipo de como terminología más concreta, más específica del sector de la vivienda y de la inversión. Lo aprendí en esta entrevista, así que es súper interesante. Se acabó el análisis. Creo que vamos a hacer menos de 1 hora de vídeo. Vamos a ver si lo conseguimos. Sí, más o menos. A ver, al final esto era la idea para ver como la evolución. Nosotros ahora llevamos 22%, vamos a hacer en la semana que viene el 23%. Sinceramente también esta semana ha sido un poquito floja en cuanto a podcast. Yo sé que tú sí que traías algunos fuertes y algo te los mantienes para la semana que viene, pero yo la verdad que he encontrado podcasts poco fuertes, entonces hemos aprovechado porque esto en algún momento teníamos que hacer este extra. Sí, de hecho lo llevábamos planteando, mira, va a hacer la despedida de Lucy con nosotros. Llevábamos planteando este tipo de vídeo desde hace ya bastantes semanas. Tenía José y ya medio los resúmenes preparados y todo. Y justo esta semana pues ha coincidido, sí, porque yo tenía varios, como dice José, yo tenía varios ya escuchados, bastante potentes. A él le estaba costando un poco encontrar chicha y dijimos, oye, pues vamos a hacer este top 20 y a ver qué tal. La verdad que me ha gustado, sobre todo porque he recordado muchas cosas. Haces retrospectiva de qué hacía mejor antes, cómo hablábamos al principio, porque hemos escuchado un poquitín de los fragmentos del principio. También en cuanto a los tipos de podcast que escuchamos, me dio la fiebre de la vivienda y lo he parado. Me da pena no haber traído más podcasts de los cosas menos, o sea, que no tenga tantos de un único episodio analizado. Así que creo que voy a empezar a dejar de experimentar y a darles como más
Importancia. más importancia y más vale que realmente lo tienen. Más importancia a lo importante. ¿Sabes qué pasa? Que como que tengo ese síndrome de decir, es que somos un canal que tienen que descubrir muchos canales, entonces voy a descubrirlos yo por ellos y entonces así se los publico y que lo escuchen. Está bien. Está bien la perspectiva, pero al final, solo con un episodio, no. Solo con un episodio no puedes saber realmente si un canal es bueno o no, pero sí que es cierto que hay episodios en concreto, pues como por ejemplo el canal de Nil Ojeda. Y Nil Ojeda no tiene nada así especialmente de valor, es más curiosidad y un poco la vida de ellos como... A ver, traje la curiosidad de ese negocio que traía el Japón y ya está. Pero bueno, en fin. Que es una recopilación y sobre todo es como los propósitos, como todos los... digamos, las recopilaciones que hacemos de nuestro canal, que esto se verá a futuro, porque esto es simplemente un granito de todo lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque claro, esto se tiene que ver a futuro, por ejemplo, con Top 100. Cuando llevemos 100 episodios, ver la evolución de, hostia, ¿qué podcast escuchábamos del 1 al 20? Hostia, ¿qué podcast escuchábamos del 20 al 50 o al 40? Hostia, pues hemos cambiado, he escuchado más de este que la otra vez. Entonces esto se lo va a ver, es como un proceso a la larga, pero hay que empezar y este es el inicio de todo, así que eso. Nada, vamos a despedir esto ya. No tenemos agua para brindar, tenemos a Lucy que va a despedir con nosotros. Así que nada, Luffy. Gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Esperamos que os haya gustado este tipo de vídeos. Si os gustan, dejádnoslo en comentarios, mandádnoslo por privado. Cuando los veáis, nos lo comentáis, porque realmente nos ayuda muchísimo a seguir mejorando. Los plus siempre triunfan más que los vídeos cotidianos de podcast. Te digo una cosa, en este no hemos dicho tanto su normal, No. y no va a triunfar tanto. Este no va a triunfar porque es más aburrido. Y este es más, como hemos dicho, recopilación a futuro, Sí. para ver un poco la evolución, un gozo nuestro, porque al final esto es simplemente para que vosotros sepáis qué podcast hemos escuchado y con qué frecuencia, y ya está. Es como los canales que realmente ganan dinero, pues hacer un análisis de cómo ha ido el año económicamente, de cuánto dinero hemos ganado con el podcast. Pues nosotros, ¿cuántos vídeos hemos escuchado haciendo el podcast? ¿Cuántas horas hemos perdido escuchando? No, invertido. Invertido. Así que bueno, Así que nada, no pedimos, tenemos vasito, pero pero bueno, como la otra vez, Sí, un besito. chao.